La confrontación con la mitad oscura de la personalidad, con la sombra, se produce de manera espontánea en cualquier tratamiento medianamente a fondo. Este problema es tan importante como el pecado lo es en la Iglesia. Es inevitable y penoso el conflicto abierto. Me han preguntado con frecuencia, ¿y qué hace usted con esto? No hago nada, no puedo hacer nada en absoluto, sino tener una cierta confianza en Dios y esperar a que de un conflicto soportado con paciencia y valentía surja la solución, no prevista por mí, que le ha sido deparada a cada paciente. Cierto que mientras tanto no permanezco inactivo ni adopto una actitud pasiva, sino que ayudo al paciente a entender todas las cosas que el inconsciente produce durante el curso del conflicto. Se me puede creer si digo que no es esto ninguna cosa corriente, sino que más bien entra dentro de lo más importante que jamás me haya echado a la cara. Tampoco permanece inactivo el paciente, pues él ha de efectuar lo acertado, y ciertamente con todos los medios a su alcance para impedir que le derribe el ataque del mal. Necesita la justificación mediante las obras, pues la justificación mediante la fe tan solo se ha quedado para él, como para tantos otros, en un sonido vacío. La G puede ser el sustantivo de una experiencia defectuosa. Por ello, en estos casos se necesita de un obrar real. Cristo ha aceptado al pecador y no le ha condenado. El verdadero seguidor de Cristo hará lo mismo. Y como no querrá para el prójimo lo que no desee para él, aceptará también al pecador, pues él también lo es. Y lo mismo, que no se reprocha a Cristo que fraternizará con el mal, no se debe tampoco hacer uno el reproche de que amar al pecador, que todos lo somos, sea un pacto de amistad con el mal. El amor nos perfecciona, mientras el odio nos hace peores, tanto al odiado como al que odia. El riesgo de este modo de pensar concuerda con la peligrosidad del seguimiento de Cristo, pero el justo no se dejará sorprender en conversaciones con alcabaleros ni rameras. He de subrayar que ni la psicología ni el cristianismo han inventado todavía la imitación de Cristo. Deseo a todos que la Iglesia les libre de la carga de sus pecados, pero el que no puede recibir este servicio tiene que inclinarse muy profundamente en el seguimiento de Cristo para tomar sobre sí la carga de su cruz. La antigüedad podía ayudarse con primitiva sabiduría griega. Nada de exageraciones, todo el bien estriba en encontrar la medida justa. Pero qué abismo nos separa aún de la sensatez. Abstracción, hecha de la dificultad moral, existe un peligro no despreciable y que, particularmente en el caso de individuos de naturaleza patológica, puede ser causa de complicaciones. Es el hecho de que los contenidos del inconsciente personal, precisamente de la sombra, están correlacionados al principio de una manera indiferenciable con los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo, y al ir teniendo conciencia de la sombra, se arrastra de estos hacia arriba al mismo tiempo, por decirlo así. Se puede crear de esta suerte en el consciente un efecto inquietante, pues una animación de los arquetipos resulta desagradable también para el frío de los racionalistas. Concretamente, tiene miedo a la forma inferior del convencimiento, a la superstición que se impone a él según opina. Pero en tales casos la superstición se presenta solo en su forma más característica cuando se trata de personas patológicas, no cuando son capaces de mantenerse firmes. En el último caso, la superstición se presenta, por ejemplo, en forma de temor a enloquecer, pues todo lo que no puede definir la conciencia moderna se considera enfermedad mental. Ciertamente, se ha de conceder que los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo adoptan con frecuencia en los sueños e imaginaciones unas formas grotescas y espantosas al mismo tiempo, y tampoco el más racional de los conscientes es capaz de hacer frente a sueños de angustia sentidos profundamente o a imaginaciones de miedo obsesivas. La explicación psicológica de estas imágenes, de las que el paciente no se puede desprender, ignorándolas ni silenciándolas, lleva de manera lógica a la profundidad de la fenomenología de la historia de la religión. Pues la historia de la religión, en el sentido más amplio de este concepto, o sea, comprendidas mitología, folclore y psicología primitiva,
representan el tesoro de las configuraciones arquetípicas, del que el médico puede extraer paralelismos útiles y comparaciones explicativas con que orientar e iluminar el consciente gravemente perturbado en su orientación. Es imprescindible dar a las imágenes fantásticas que surgen, extrañas e incluso amenazadoras, para el consciente un contexto, por decirlo así, con objeto de aproximarlas a la comprensión. Y como enseña la experiencia, el mejor modo de lograrlo es mediante el empleo del material de comparación mitológico. La segunda parte de este libro ofrece una gran cantidad de tales ejemplos. Al lector le llamará especialmente la atención el hecho de la abundancia de relaciones que existe entre el simbolismo onírico individual y la alquimia medieval. No es esto una prerrogativa del caso que se trate, sino un hecho general que no despertó mi atención hasta hace solo 10 años, poco más o menos, cuando comencé seriamente a estudiar el simbolismo de la alquimia. La parte 3 contiene una introducción a la simbología de la alquimia en su relación con el cristianismo y el gnosticismo. Al ser una simple introducción, naturalmente está muy alejada de constituir una exposición completa de este campo oscuro y complicado, y se ocupa básicamente solo del paralelismo Cristo-lápiz. Bien es verdad que este paralelismo da motivo a una comparación de las ideas de la meta perseguida por el Opus Alchemicum con las ideas centrales cristianas, pues ambas tienen una importancia máxima para la concepción e interpretación de las imágenes contenidas en los sueños y su efecto psicológico. Esto último es importante en la práctica de la psicoterapia, pues no es raro que precisamente pacientes inteligentes y cultos, cuyo regreso a la iglesia es imposible, entren en contacto con materiales arquetípicos, presentando así problemas al médico que éste no puede solucionar, ya con una psicología orientada de forma puramente personal. Tampoco es suficiente en modo alguno el simple conocimiento de la estructura psíquica de la neurosis, pues tan pronto como el proceso penetra en la esfera del inconsciente colectivo, se trata con material sano, concretamente, con los fundamentos universales de la psique individual variada. A comprender estos estratos profundos de la psique nos ayuda, por una parte, el conocimiento de la primitiva psicología y de la mitología, pero por otra, y esto en medida muy especial, el conocimiento de los grados previos históricos y directos del consciente moderno. En un lado está el espíritu de la Iglesia, que ha dado origen al consciente actual. En otro la ciencia, en cuyos comienzos se ha escondido mucho que no pudo conseguir ninguna aceptación por parte de la Iglesia. Son, sobre todo, restos del espíritu y del sentimiento de la naturaleza de la antigüedad que no fueron aniquilados y terminaron encontrando asilo en la filosofía naturalista medieval. En forma de spiritus metajorum y de componentes astrológicos del destino, los viejos dioses planetarios perduraron durante muchos siglos de pensamiento cristiano, mientras que, en la Iglesia, la diferenciación creciente de rito y dogma alejaban el consciente cada vez más de las raíces naturales que tienen en el inconsciente. La alquimia y la astrología se ocupaban sin cesar en que no se arruinara el puente de unión con la naturaleza, es decir, con el inconsciente anímico. La astrología hacía que el consciente volviera sus ojos una y otra vez al reconocimiento de los pobres en hogar, es decir, a la dependencia del carácter y del destino respecto a motivos temporales determinados, y la alquimia daba continuamente motivos para la proyección de los arquetipos que no podían encajar sin rozamiento en el proceso cristiano. Cierto que, por un lado, la alquimia rozaba sin cesar los límites de la herejía y estaba prohibida por la Iglesia, pero por otro, disfrutaba de la protección eficaz que le ofrecía la oscuridad de un simbolismo que en todo momento se podía explicar también como un alegorismo inofensivo. Para muchos alquimistas, el aspecto alegórico se hallaba en primer plano hasta un punto tal que estaban firmemente convencidos de estar tratando tan solo cuerpos químicos, pero siempre había alquimistas aislados para quienes el trabajo de laboratorio guardaba relación con el símbolo y su efecto psíquico. Según demuestran los textos, estos pocos alquimistas tenían conciencia de lo último, en tal medida
que trataban de mentirosos, embusteros y descaminados a los ingenuos fabricantes de oro. Daban a conocer su punto de vista con frases tales como aurum nostrum non est aurum vulgi. Cierto que su trabajo con la materia constituía un esfuerzo serio de penetrar en la esencia de las transformaciones químicas, pero al mismo tiempo era también, y en medida con frecuencia preponderante, la reproducción de un proceso psíquico que discurría paralelamente, la cual podía ser proyectada con tanta más facilidad en la desconocida química inconsciente, exactamente igual que la transformación misteriosa de la materia. La problemática, antes descrita, del proceso de formación de la personalidad, la del proceso de individuación, es la que se expresa en el simbolismo de la alquimia. Mientras que el gran motivo de la Iglesia es la imitatio Christi, el alquimista, sin saberlo de un modo claro y mucho menos sin quererlo, es víctima, en la soledad y la oscura problemática de su obra, de las condiciones previas inconscientes de su espíritu y su esencia, dadas por la naturaleza, pues no puede apoyarse por parte alguna en modelos claros e inequívocos como el cristiano. Los autores a quienes estudia le proporcionan símbolos cuyo sentido cree comprender a su manera, que en realidad afectan y excitan su inconsciente. Los alquimistas, riéndose de sí mismos, han creado la expresión obscurum per obscurius. Con este método se entregaban precisamente al proceso del que la Iglesia aspiraba a salvarles, ofreciéndoles para ello, en sus ideas dogmáticas, analogías de precisamente este proceso, las cuales, sin embargo, en estricta oposición a la alquimia, estaban apartadas de la correlación natural mediante la unión con la figura histórica del Salvador, la unidad de los cuatro, el oro filosofal, la lapis angularis, la aqua divina, eran en la Iglesia la cruz de 4 brazos en la que el unigénito se había ofrecido como víctima históricamente una vez y al mismo tiempo por toda la eternidad. Los alquimistas, procediendo de una forma opuesta a la Iglesia, prefirieron la búsqueda con el conocimiento al encuentro mediante la fe, a pesar de que, como hombres medievales, no se consideraban otra cosa que buenos cristianos. Paracelso es un ejemplo modélico a este respecto. Pero les ocurría lo que al hombre moderno que prefiere, o tiene forzosamente que preferir, la experiencia primitiva individual a la fe en la imagen transmitida por la tradición. El dogma no es una invención arbitraria ni un milagro único, descrito como tal con el claro objeto de destacarlo de la correlación natural. Las ideas centrales cristianas tienen su raíz en aquella filosofía gnóstica que por razones y leyes psicológicas tuvo que desarrollarse en una época en que quedaron anticuadas las religiones clásicas. Se basa en la percepción de los símbolos del proceso de individuación inconsciente, que tiene siempre lugar cuando se van descomponiendo las ideas superiores colectivas que dominan la vida humana. En tales épocas existe, necesariamente, un gran número de individuos que son apresados en alta medida por arquetipos sobrenaturales, los cuales salen a la superficie para formar nuevos dominantes. El apresamiento se muestra sin excepción, por decirlo así, en el hecho de que los aprehendidos se identifican con sus contenidos y que, al no comprender su papel que les ha sido impuesto como efecto de los nuevos contenidos, todavía no reconocibles, representan los mismos ejemplarmente con su vida, con lo cual se convierten en profetas y reformadores. Como el contenido arquetípico del drama cristiano consiguió expresar de manera satisfactoria el inconsciente intranquilizado y apremiante de los muchos, el consensus omnium lo elevó a la categoría de verdad obligatoria en general, cierto que no mediante un acto de razonamiento, sino a través de una captación irracional mucho más eficaz. Así, se convirtió Jesús en la imagen protectora frente a las potencias arquetípicas que amenazaban con tomar posesión de todos. El feliz mensaje anunciaba: ya ha pasado, ya no os pasará más mientras creáis en Jesús, el Hijo de Dios. Pero puede y podrá pasar a cada uno tan pronto desaparezca de él el dominante cristiano. Por tal motivo, han existido siempre personas que, por debajo y por caminos secundarios, para su perdición o su salvación,
no se han conformado con el dominante de la vida de la conciencia, sino que buscaron la experiencia primitiva de las raíces eternas, y obedeciendo la fascinación del inconsciente inquieto, se lanzaron a aquel desierto, donde, como Jesús, se encontraron con el hijo de las tinieblas. Así, un alquimista, clérigo además, ruega: «Horridas nostrae mentis purga tenebras, accende lumen sensibus». Quizás hable aquí la experiencia del nigredo, el primer grado de la obra, que fue sentido como melancolía y responde psicológicamente al encuentro con la sombra. Por tanto, si la psicoterapia moderna se encuentra de nuevo con los vivificados arquetipos del inconsciente colectivo, se repite con ello el fenómeno que se pudo observar con frecuencia en las grandes épocas de transición religiosa, pero que también se produce en el individuo, para quien han dejado ya de tener todo significado las ideas superiores dominantes. Un ejemplo de esto es el descensus ad inferos, representado en el Fausto, el cual, de forma consciente o inconsciente, significa un opus alchimicum. La problemática de las contradicciones originada por la sombra desempeña en la alquimia un papel grande y decisivo. Al fin y al cabo, en el curso de la obra, conduce a la unión de los contrastes, la forma arquetípica del hieros gamos, o sea, de la boda química. Se funden en una unidad los contrastes supremos en la figura de lo masculino y lo femenino, como en el yin y el yang, unidad que no contiene ya contraste alguno y que por tanto es incorruptible. Bien es verdad que es condición previa para esto que el artífex no se identifique con las figuras del opus, sino que las deje perseverar en su forma impersonal objetiva. Mientras la alquimia se esforzó con la obra en el laboratorio, se halló en un estado anímico favorable, pues en tanto sucedía así, el alquimista no disponía de ocasión alguna de identificarse con los arquetipos nacientes, pues todos estos estaban proyectados en la materia química. Ciertamente esta situación tenía una desventaja: el alquimista estaba obligado a representar la sustancia incorruptible como cuerpo químico, lo cual era una empresa irrealizable que terminó haciendo fracasar totalmente a la alquimia del laboratorio para ser sustituida por la química. Pero no desapareció la parte anímica de la obra, sino que forzó la aparición de nuevos intérpretes, como observamos en el ejemplo del Fausto y en la importantísima relación de la moderna psicología del inconsciente con la simbología alquimista. Aportación al conocimiento de los procesos del inconsciente que se manifiestan en los sueños. Es fácil y sencillo bajar a las profundidades del Averno, pues la tenebrosa puerta del sepulcro está abierta día y noche, y sin embargo, el regreso hacia arriba, a la clara atmósfera del cielo, pasa por un sendero duro y doloroso. Virgilio, Eneida, capítulo 6, páginas 126 a 129.